amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos hoy en este espacio llamado Entre Nosotras. Está muy parecido al poder tomarnos un cafecito, al poder platicar de aquellos temas que pueden impactar nuestros corazones. Y como mujeres nos encanta hablar. Hoy tenemos a una invitada muy especial que en lo personal estimo mucho, y ella es nuestra hermana Ani Pacheco, viuda de Chinchilla, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Hermana Ani, yo así le digo, pero me ha dicho Ani que le diga. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien. Noches, buenos días, depende a la hora que nos escuche. ¿Qué tal? Un placer, gracias por la oportunidad, un privilegio, igual el aprecio, el cariño, el amor fraternal, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos para servirle al Señor en lo que Él decida y quiera según su voluntad. Para mí es un privilegio y una dicha estar acá compartiendo un momento tan especial con usted. Amén, es de bendición y así lo creemos. Si tú, amiga, que estás ahí conectada, estás pasando alguna situación de pérdida, situaciones de provisión, quédate a este espacio porque Dios va a hablar a tu corazón. Y queremos iniciar conociendo quién es Ani, desde su niñez, o sea, que nos cuente cómo el Señor ha venido obrando en su vida. Amén, gracias. Sí, la verdad es que vengo de un hogar cristiano, ¿verdad? Evangélico. Nací en un hogar en donde siempre hubo, ¿verdad? La palabra del Señor, nos direccionaron bajo esos principios, bajo esos propósitos. Mi padre, mi madre, mis hermanos, siempre estuvimos involucrados en servirle al Señor, y el Señor nos permitió ir evolucionando, desarrollándonos. Quizás siempre han habido situaciones adversas, ¿verdad? Hemos luchado, hemos salido adelante. Gracias al Señor, pues estuve la época pues de mi infancia estudiando, ¿verdad? En un centro escolar, ¿verdad? En donde gracias al Señor pues pude estudiar, ¿verdad? Educación básica, y luego estudiar también en un instituto nacional mi bachillerato. Luego inicié mi vida laboral también, ¿verdad? Y también mis estudios de universidad. El Señor me permitió pues coronar una carrera universitaria, conocer a mi esposo, casarnos y tener 3 hermosos hijos que han sido una gran bendición, deseados, ¿verdad? Soñados y esperados en el tiempo del Señor también. Amén, se casó muy joven, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, nos casamos de 22 años y nuestro primer hijo vino a los 9 años de casados, ¿verdad? 9 años. Sí, sí, pero era algo que en nuestro plan, ¿verdad? Encomendado en las manos del Señor, ya estaba diseñado de esa manera, ¿verdad? Que íbamos a esperar un tiempo nada más, ¿verdad? Nunca dijimos cuánto, pero era un tiempo en lo que concluíamos nuestras carreras universitarias, porque los dos estábamos por terminar nuestras carreras, y también pues no podíamos dejar eso inconcluso, ¿verdad? Así que concluimos los estudios, todavía fue un par de años más adelante, y Dios nos bendijo con nuestros hijos también. ¡Qué bendición! ¿Qué estudió en la universidad? Yo estudié licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Y posteriormente el Señor me dio la oportunidad de formarme con posgrados, y estudié 2 maestrías, una en Administración de Negocios y otra en Administración Financiera. Y tuve también la oportunidad de tener también posgrados en temas de marketing digital. Estudié también teología. Estudié también la capellanía. Sí, por supuesto, la mejor carrera que Dios me ha regalado es haber estudiado teología. Por supuesto que para llegar a ese nivel hubo un proceso, ¿verdad? Claro. Y el proceso pues se fue dando de manera ordenada. El Señor fue permitiendo todas las cosas, ¿verdad? Yo pues estaba activa laboralmente. Mi esposo pues ya estaba llamado, ¿verdad? Para poder servirle al Señor desde el pastorado, y servirle al Señor juntos. Ambos súper jóvenes casados, y me encantaría que usted llevase y nos compartiera conforme a lo que usted ha traído también anotado. Pero sí, también ahí, ¿por qué iniciamos desde nuestra niñez y todo? Porque tal vez hubo una niñez linda en su hogar y todo, pero nunca se imaginó que el Señor tuviera tanta misericordia y le permitiera estudiar, porque usted bien humilde lo dice, pero gracias a Dios es una mujer de Dios muy preparada, amén, tanto en lo profesional, en el área secular, como ministerialmente hablando, ¿verdad? Llegan esos hijos, llegan el crecimiento, llega el llamado al pastorado, al pastor Chinchilla, que le conocimos
Ya van a saber ustedes por qué decimos que le conocimos. Y me encantaría que abordáramos ese tema. Sí, el Señor lo llamó en su momento a él directamente. Y realmente como nosotros venimos de una familia, al menos en mi caso particular, que yo ya venía en iglesia, de un hogar en donde íbamos y servíamos en la iglesia, digamos que para mí fue algo natural, digamos, ¿verdad? Normal, lo recibí con gozo, con alegría. Se inscribió a estudiar teología en el año 2012 y se graduó en el año 2015. Ahí él se graduó, se ordenó como pastor y posteriormente empezó a impartir clases en el Colegio de Teología. En el año, si no mal recuerdo, fue el 2016 que él comenzó a estudiar, a dar clases ya como maestro y pues ahí comenzó toda una etapa para nosotros. Ya teníamos una casa de oración en nuestra casa, ¿verdad? Que inició justamente en noviembre del 2012. En todo ese proceso, pues el Señor nos fue llevando de a poco, ¿verdad? Y yo trabajaba en una institución de educación superior. Ahí pues me desempeñaba como directora de una facultad de maestrías y pues desarrollaba pues mi carrera profesionalmente, me dedicaba también a mis hijos, era una manera integral, ¿verdad? De tener la vida profesional, la vida de mujer en la casa también, ¿verdad? Esposa, madre y todo lo que conlleva pues un matrimonio. Y bueno, ahí empezó el Señor a trabajar, primero pues él que se matriculó para estudiar teología, luego pues que estuvo como maestro y el Señor pues de una manera muy especial nos llevó a un lugar en donde está la obra ubicada en Ciudad Versalles, ¿verdad? Ay, Usted sí. conoce. Y en el año 2017 el Señor me llamó a mí a estudiar teología. Ahí es su primer año. Ahí comencé en el año... Comenzamos iguales. 2017, sí. Yo estudié virtual. Pero lo estudió virtual y en lo personal fue presencial, ¿verdad? Sí, recuerdo. Bueno, yo estaba pues en esa institución de educación superior y mi anhelo era estudiar más secularmente, mi sueño era estudiar un doctorado en educación. Y bien, empecé ciertos trámites y en medio de esos trámites recibió el llamado para estudiar teología. Y ahí fue donde pues ya... el Señor me fue llevando, ¿verdad? Lo encausa uno hacia el llamado. Y recuerdo que yo llegué a casa y le dije a mi esposo pues que quería estudiar teología y él se sorprendió muchísimo porque vale la pena aclarar que nunca él me dijo estudia, hace esto, hace lo otro. Es algo que Dios hizo en ese trayecto que uno lleva en esta vida cristiana, en donde Dios toca el corazón, ¿verdad? De cada uno. Y ahí fue donde el Señor pues me llamó a estudiar teología, fue en enero del 2017. Seguido de eso yo pues me inscribí, ¿verdad? Él por supuesto pues celebró que iba a estudiar teología, se asustó también, ¿verdad? Porque la expresión de él te ha enloquecido, porque nunca esperó él quizás que yo tomara esa decisión, por supuesto guiada por Dios. Y así empezó, y ahí el trayecto, el Señor fue llevándome. El primer proceso fue empezar a trabajar en mí, en el tema profesional, y me orilló a renunciar del trabajo. ¿Verdad? Estando profesionalmente, digamos, estable, muy bien, tuve la oportunidad de capacitarme fuera del país también, y yo agradezco a Dios porque fue un lugar en donde el Señor me llevó y Él me bendijo de una manera muy extraordinaria. Pero hubo un momento en el que el ciclo se tuvo que cerrar y yo lo entendí. Y yo sabía que ese momento era propicio para poder retirarme. Renuncié en febrero de ese año 2017 y nos dedicamos también a trabajar de manera independiente y también pues de un emprendimiento con la familia. Luego empezó ese año, ¿verdad? Que fue el año 1 de mis estudios, 2017, y lo primero fue el tema laboral. Y eso le iba a decir, en el primer año pues ya era como el Señor ya terminó esa faceta, inicia otra. Tiene una editorial, ¿verdad? Sí, hay que mencionarlo, hay que sentirnos felices de todo lo que el Señor nos puede dar. Por eso me imagino enfocada en temas de educación. Tiene una editorial, gracias al Señor,
ahí estamos, ¿verdad? Con esa empresa. Es un proyecto lindo. Un emprendimiento, así es maravilloso. El Señor nos ha abierto puertas, estamos luchando, somos pequeños todavía, ¿verdad? Pero ahí estamos, luchando. Gracias al Señor, Él nos ha abierto puertas y estamos ahí, ¿verdad? Activos, digamos, en esa área. Luego vino el año 2018, todo marchaba, digamos, muy bien porque ese año se inauguró la iglesia en febrero del 2018. Yo ya tenía un año de estar estudiando y siempre yo lo vi como estudiar teología era para apoyar a mi esposo, ¿verdad? Nunca me vi en la faceta en la que hoy me encuentro. Siempre respeté la figura de él como pastor, ¿verdad? Y la autoridad que Dios había puesto en él, en el lugar donde Dios lo había llamado. 2018, 2019, primer aniversario, ahí creo que usted nos acompañó, que estuvo allá cantando. Luego 2020, que fue el año que marcó nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que es un tema que marca a toda la población mundial, el año 2020, ¿verdad? Bueno, finales del 19 y el 2020, y pues tuvimos que estar resguardados ese tiempo, ¿verdad? Y ahí pues se paralizó el mundo, ¿verdad? Se paralizó todo. Nos tocó vivir, aprender a vivir, adaptarnos, una nueva modalidad. Impactante, por supuesto, ¿verdad? Porque a nivel mundial creo que las estadísticas son alarmantes, ¿verdad? Y eso impresiona, al menos a mí sí. Sí, lo es. De hecho, hay una frase que quizás muchos hemos escuchado y otros los hemos dicho, de que somos leyendas, ¿verdad? Porque de verdad, tanta situación difícil, el poder salir y el estar, ser sobrevivientes de una historia. De esa manera, pues Dios tiene propósitos. Amén. Yo recuerdo haber ido, haciendo un paréntesis, al primer aniversario del Tabernáculo Tribu de Jesús en Ciudad Versalles. Correcto. Y bien me recuerdo, o sea, jamás, tal vez usted como profesional, como esa mujer de Dios, muy preparada, pero siempre, yo recuerdo eso, ya usted no le hablaba mucho, ¿verdad? Sino que el pastor, pues, iba a ser nuestro maestro de teología, por ciertos horarios no se logró, y él siempre nos decía, ustedes se me escaparon, no quisieron mi horario, pero por cuestión laboral. Pero recuerdo haber llegado ese día, y usted muy prudente, o sea, respetando el liderazgo de su esposo, apoyándole de una manera bastante discreta. Entonces, el verla ahora, en otra función, bendito sea el Señor, y a eso vamos, a ese proceso. Llega pandemia. Sí. Entramos en una locura. Sí, tremendo, ¿verdad? Porque yo creo que nos cambió la vida de una manera bien, así de repente. Nosotros iniciamos bien, mi esposo pues trabajaba en un laboratorio farmacéutico, era una de las empresas que nunca dejó de trabajar, ¿verdad? Él siempre fue a trabajar, circulaba con su carta. Yo en casa con los niños, ¿verdad? En la etapa de educación virtual que se tuvo que implementar. Y así, pues, ese año se fue solventando, esperando en el Señor, pues, que pensábamos que era algo que iba a ser corto, pero se nos dilató más, ¿verdad? Se alargó un año, año y medio, por ahí, en el que todavía usábamos mascarilla, ¿verdad? Y que andábamos con ese accesorio tremendo. No, infaltable. Sí, infaltable. El alcohol. Y bueno, un montón de cosas. Llegó, pues, el año 2021, bueno, se hizo la reapertura de la iglesia de acuerdo a las indicaciones y lineamientos de nuestra iglesia central y respetuosos de todo, ¿verdad? Hicimos todos los protocolos, iniciamos y quizás uno esperaba que después de un tiempo de pausa las iglesias iban a estar en un avivamiento, ¿verdad? Y fue lo contrario, ¿verdad? Y duele el corazón porque realmente estar en un encierro y no tener la bendición de congregarse, de estar en esa comunión, ¿verdad? Los unos con los otros y congregados, alabando al Señor, a uno pues le extrañaba, pero fue quizás una realidad bastante difícil también. Iniciamos, entró el año 2021, venía el tercer aniversario de la iglesia, se empezó a planificar todo. Y ahí es donde pues Dios nos empezó a poner otra vez, ¿verdad? En ese proceso, ¿verdad? Actividades presenciales. Sí, ya estuvimos más activos. Yo estaba concluyendo mis estudios de teología, ¿verdad? Ese año 2020 fue mi último año. Recuerdo que realicé mi examen privado. Gracias al Señor, pues
me dio la oportunidad. La pasamos. Señor tuvo misericordia, hermana, porque sí, fueron 500 preguntas, hermana. Para que no saben, son 500 preguntas. Bueno, no sé si hoy, ¿verdad? Yo creo que hoy son menos, creo que 300. ¿verdad? Hay compasión y misericordia. Y gracias al Señor, pues cuando ya llegó el mensaje, ¿verdad? Por correo que ya había aprobado el examen, celebré que el Señor había sido bueno. Comencé el proceso para la graduación, que era en enero, que Dios me dio el privilegio de hacerlo un día de mi cumpleaños, por cierto. Ese evento para mí fue como un regalo. Y recuerdo que fue un sábado que venimos a recoger el diploma y luego un domingo en el culto de las 9 de la mañana se hizo pues ya la consagración y andaba con mi esposo, por supuesto, y ahí todo iba bien. De verdad, se celebró, se agradeció al Señor. Nos vimos aquí en nuestra iglesia central. Sí, nos vimos, recuerdo. Hasta tenemos foto. Tenemos que, por foto. cierto, él nos la tomó. Él nos la tomó, sí. Exacto. Pero en febrero, justamente al mes de esa graduación, mi esposo pues se contagió de COVID y empezó el proceso, ¿verdad? Eso fue un 18 de febrero que él comenzó, ¿verdad? Comenzó con síntomas, luego pues se confirmó que sí, ¿verdad? Que era COVID, comenzó ese proceso. En medio de todo ese panorama incierto, porque COVID era una palabra temible, ¿verdad? Fuerte. Estábamos pues confiando en el Señor que nos iba a dar la oportunidad que él pudiera ser tratado y que él pudiera salir. Empezó todo, digamos, regular como una gripe normal. Pero ¿En casa? En casa. Pero a él se le complicó el tema respiratorio, ya comenzó a hacerle falta oxígeno. ¿Él tenía antecedente, perdón que le interrumpa, antecedente de asma o alguna enfermedad no, crónica? Él no padecía de nada, de nada. Él era, digamos, un paciente normal, saludable, ¿verdad? Sin ningún antecedente de hipertensión, diabetes o cosas así. Realmente ahí comenzó un proceso bastante fuerte, ¿verdad? Porque era una etapa en la que había que vivir un día a la vez, esperando en el Señor que Él obrara, orando. El Señor abrió puertas, dio provisión, y ahí fue donde más o menos al 5.º día de que Él ya estaba enfermo, Él empezó con cuadros más bien de falta de respiración, y ahí fue donde el médico pues ya indicó que era necesario hospitalizarlo, ¿verdad? Y como todo buen hombre se negó, hermana, a hospitalizarse, ¿verdad? Entonces eso es natural, hermana. Entonces, hasta el siguiente día recuerdo yo que logramos, ¿verdad? Entró con un cuadro bien crítico realmente, con falta de oxígeno. Se ingresó en un hospital privado. Dios nos dio la oportunidad de tenerlo. Realmente ahí, en el caso de mi esposo, siempre yo he sostenido que Dios se manifestó de diferentes maneras. Dio provisión, espiritualmente hubo mucha oración, ayunos, gente que oraba en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que se unieron en oración por él. Pero Dios tenía propósitos y una voluntad acerca de su vida. Entonces ahí comenzó ese proceso. Estuvo en el hospital, luego se tuvo que movilizar porque estaba en un hospital en donde la cobertura de un seguro médico no notaba, porque no era de red el hospital. Y se tuvo que movilizar a uno que sí era de red. Y Dios se manifestó realmente porque no tenía yo una disponibilidad pues para poder pagar un hospital así, de una sola vez. Y Dios dio esa provisión para poder pagarlo, sacarlo de ahí, llevárselo a otro hospital. Realmente el escenario que a mí me habían planteado era movilizarlo, pero nunca se me habló en ese primer instante de que se iba a intubar. A intubar, sí. Ya cuando ya llegué yo al lugar para poder hacer el proceso, ya el escenario era de moverlo, pero que no lo movían si no iba intubado. Entonces tuve que hablar con la mamá de mi esposo porque él era hijo único y le tuve que contar cómo estaba el escenario. Y pues yo, respetuosa, ¿verdad? Le tuve que decir que si ella me autorizaba, yo firmaba, y si no, no. Ella tenía que pues darme el aval, ¿verdad? Porque realmente como esposa yo podía tomar una decisión, sí, pero también había una madre, ¿verdad? Que estaba ahí al pendiente de su único hijo. Y pues ella accedió
ella autorizó también, ¿verdad?, que se firmara. Creo que es una de las firmas más difíciles que yo he dado en esta vida. Y pues se manejó ese cuadro de esa manera, se trasladó de hospital. Aparentemente dio buenas señales, ¿verdad? Pero luego se complicó, ¿verdad? El tema pues, respiratorio estaba complicado, después el tema cardiovascular y luego la parte hematológica, ¿verdad?, que le ocasionó problemas muy serios de médula ósea, ¿verdad? Él pareciera que hubiera sido un paciente de leucemia, algo así. Pero en todo eso siempre vimos la mano de Dios. Dios me permitió estar en paz, estar en tranquilidad, hacer todos los movimientos que se tenían que hacer de familia, de iglesia, de hospital, de médicos, de requerimiento, ¿verdad? Nos tocaba que ir a Cruz Roja, ¿verdad? A comprar componentes de sangre para poderle administrar. Y hubo un momento en el que realmente ya el cuerpo pues no pudo más, ¿verdad? Humanamente. En este proceso, cuando se lo llevan a él al hospital, llegando a este problema respiratorio, al traslado de hospitales, intubado y todo, ¿cuánto tiempo fue? ¿O fueron días? 9 días. Él estuvo intubado 9 días. ¿Y usted no adquirió COVID? ¿Cómo no? Todos estábamos con COVID. ¿Contagiados? Todos, sí, la familia completa. Pero usted estaba estable, por decirlo así. Sí, digamos que en el momento quizás el que era más grave, que merecía toda la atención, era el caso de él. Yo me movilizaba con mascarilla y todo, ¿verdad? Para poder dar todas las vueltas que se tenían que hacer. Y así salimos, ¿verdad?, de ese proceso. Gracias al Señor me sostuvo. Yo le doy las gracias al Señor porque en ningún momento me sentí desmoronarme, ¿verdad? Y eso solo lo hace el Señor, ¿verdad? Él es nuestro amparo y fortaleza en los momentos más difíciles. Quizás cuando humanamente nosotros vemos que no hay salida, que no hay quizás ni una luz pequeña ahí en el fondo de ese túnel que vemos oscuro, oscuro, siempre el Señor es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. Bajo la sombra de Él uno está seguro. Y yo siempre fui firme en mi fe, creyendo que Él iba a salir de ese lugar. Eso orábamos. Sí, nunca dudé que Él iba a salir. Mi fe era que Él iba a salir. La fe seguía en pie y Dios estaba haciendo Él en su voluntad, y ese es quizás el momento en el que a uno le toca que entender y discernir la voluntad y los propósitos de Dios para todos. Y entonces ahí, esperando en el Señor una respuesta, seguíamos orando, seguíamos clamando, orábamos todos los días. Yo recuerdo que me acostaba con el teléfono a la par en una mesita de noche, ponía el canal 17. Después de que terminábamos de orar en casa, orábamos todos los días en la noche, a las 8 de la noche, orábamos vía Zoom, cadena de oración. Concluíamos entre 10 y 11 de la noche orando, y cuando ya terminábamos esa oración, ponía canal 17 y dejaba el televisor toda la noche. Y yo recuerdo que eran lapsos que dormía. O sea, no tenía yo un sueño así continuo, ¿verdad? Sino que no, yo estaba alerta. Y siempre hubo una alabanza que me marcó, porque esa alabanza salía como a eso de las 2, 3 de la madrugada. Dios imparable, Dios de imposibles. Ay, sí. Y a mí esa alabanza me llenó, me fortaleció, y cada vez que yo escuchaba que yo estaba ahí estaba aferrada a las promesas del Señor. Y ahí esperando la respuesta. Nunca me vi haciendo otro tipo de diligencia, ¿verdad? En un caso fatal, siempre vi que sí, que Él iba a salir con esa fe. Pero realmente ahí surgieron ese tipo de complicaciones que nunca las esperábamos, ¿verdad? Porque nosotros teníamos esa fe que Él iba a salir. Al final, pues, ese día Él falleció un viernes 19 de marzo. Fue, ¿verdad? Sí, un viernes. De hecho, ya en ese momento ya había hablado el médico conmigo, porque había sido intubado vía aérea y querían pues intubarle ya con una traqueotomía. Y entonces yo tenía que venir a firmarla, y yo ya venía de camino
a la firma. A la firma. Pero antes de eso, el Señor me mostró su misericordia de una manera tan extraordinaria y sobrenatural. Y para mí es una promesa, y esa promesa ha sido real en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, acerca de la provisión. Ese día yo recuerdo que estuve hablando con mi ex jefa en un determinado momento, eran más o menos al mediodía, ya casi para la hora del almuerzo, y a ella Dios la usó, Dios le tocó el corazón a ella. ¿Fue de bendición? Sí, en esa temporada. Bueno, totalmente, siempre ha sido bendición, pero ese día Dios la usó de una manera tan extraordinaria, y ella oyó, me imagino yo, ese sentir, cuando a uno Dios lo mueve, ¿verdad? A hacer algo y lo empuja que tiene que hacerlo. Y yo recuerdo que ella estaba ahí platicando conmigo y me pidió mi número de cuenta para poder apoyarme, ¿verdad? Yo realmente nunca he sido de recibir, soy más de dar, pero en esa oportunidad ella usó estas palabras y me dijo, no, yo sé que usted es así, pero hoy usted está para que la apoyemos. Así que Dios la usó en esa oportunidad, y me fui a almorzar con mis hijos, y ahí fue donde Dios me llevó a la promesa, que está en Segundo Libro de Reyes, que por acá lo tengo, sí, capítulo 17, sí, lo tengo listo, porque es la promesa que Dios dio a mi vida. Y recuerdo que yo me quedé leyendo con mis hijos previo a que se tomaran los alimentos, era almuerzo. Leí todo el capítulo 17. Y esa porción en donde el Señor habla por medio del profeta Elías, y que es llevado primero al arroyo de Querit y es alimentado por los cuervos, pero hubo un momento en que el agua, ¿verdad?, también ahí se agotó, y Dios lo mueve, ¿verdad?, para otro sitio, a donde una viuda, por cierto, ¿verdad?, que es la viuda de Sarepta. Y entonces yo leí todo eso, y ahí el Señor me entregó una palabra, y esa palabra ha sido real. La hermana que trabaja en casa estaba parada cerca del refrigerador, y yo recuerdo que yo le dije que a partir de ese día ella solo tenía que abrir ese refrigerador, que ahí siempre iba a haber provisión, que no contara, porque el Señor me llevó justamente a la parte, y voy a tomar acá claro, la Biblia para leerles el versículo 16 del capítulo 17 de primer libro de Reyes, que dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahí, para mí, esa fue como recibir esa promesa de que nunca iba a faltar la provisión. Y justamente a partir de hoy, y a mí me impactó después, porque esa fue la palabra que yo dije, a partir de hoy. Por supuesto, ya era un momento de mi esposo, quizás una antesala para ese desenlace, era al mediodía, él falleció a las 2:30. Todavía no había recibido, no, él falleció a las 2:30. Y yo ya estaba de camino cuando recibí la llamada del médico. Realmente... ¿Qué pensó? Pues realmente yo fui yo confronté al médico, porque él me llamó más como socializando, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un médico pues no le llama tan así, y me dice, está en su casa, haciendo preguntas así como muy estratégicas, ¿verdad? Entonces yo leí eso que él estaba diciendo y yo me anticipé. Entonces yo le dije, permítame. Como buena comunicadora, ¿verdad? Sí, todito como... Y le dije, permítame, le dije. No me diga, y esa fue mi expresión, no me diga que ocurrió eso, le dije. Y se dio un solo. Y él ya entonces no tuvo opción, ¿verdad? Sí. Como se sintió ya confrontado, y me dijo, sí, su esposo falleció. Y ahí fue lo fuerte, lo difícil, una realidad no esperada, por supuesto, ¿verdad? ¿Iba sola manejando? No, fíjese que estaba ahí con uno de los colaboradores de mi esposo, que el jefe de él tuvo a bien pues que me apoyaran en esa área también. Dios siempre me dejó con muchos cuidados realmente, y me dirigí con esta persona al hospital, ya pues a enfrentar una realidad dura, difícil. Uno camina y no camina, habla y no habla, o sea, es un momento muy difícil.
Gracias al Señor, pues, me dio la fuerza, ¿verdad? Nunca tuve temor durante el tiempo que él estuvo hospitalizado, nunca llegó el miedo, nunca hubo desconfianza, siempre me sentí segura en Cristo Jesús. Amén. Aún en medio de esa aún tormenta, en medio de, sí, aún en medio de esa zozobra. Ahora bien, por protocolos COVID en ese tiempo no permitían ver a ese familiar, no. Pues lamentablemente falleció, usted no lo logró ver al final. No, yo me despedí de él el día que fue ingresado al hospital, que fue más o menos, por acá ando la fecha, un 23 de febrero. Ajá, fue hospitalizado. ¿Qué le dijo? Fíjese que nunca expresó, mi esposo guardó mucho silencio. Sí, conversábamos y justamente ese día que salimos, él ya estaba muy cansado. Cuando yo lo llevaba al hospital, le costaba caminar, le costaba respirar. Solo nos despedimos y fue la última vez que lo vi. Solo se quedó con su Biblia. Por cierto, era la Biblia del ministro. Y con sus teléfonos, el del trabajo, el personal. Y yo esperaba. Gracias a Dios yo nunca he sido impaciente. He sido una mujer bastante tranquila, muy ecuánime. Y esperaba que él llamara, ¿verdad? Y siempre cuando él llamaba, pues eran lapsos cortos, ¿verdad? Para poder hablar. Porque estaba pues con un tipo de ventilación bastante fuerte. Todavía no estaba intubado, por supuesto. Conversábamos brevemente y el proceso se fue dando, ¿verdad? Un día una cosa, otro día otra cosa, fallaba una cosa, fallaba otra, era así. Pero al final, ya a la hora del desenlace, sí, ya no, ¿verdad? No se pudo ver. Recuerde que era un protocolo COVID, ¿verdad? Todo iba, su ataúd sellado completamente. Solo eran 5 personas las que se permitían para hacer el entierro, o sea, no hubo vela, solo fue directo del hospital al lugar donde, al cementerio, ¿verdad? Al Parque Jardín. Y de ahí estaba la obra, ¿verdad? También. A eso quería abordar, porque termina ya, bueno, su entierro y todo. Está hermana Ani con sus 3 hijos menores de edad. Sí, estaban pequeños. Aparentemente sola, y a eso quería llegar, porque hay muchas mujeres que a lo mejor han pasado ese proceso de perder a su esposo, de que tal vez fueron unas mujeres trabajadoras, como usted lo fue, pero tuvieron que dejar el área profesional y ya enfocarse en los chicos. Y el esposo, porque yo sé que su esposo fue un gran proveedor, sí, que hasta este día ese trabajo y esas bendiciones persiguen en esta familia. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Amén. Y ahora que usted menciona esa promesa linda que usted se tomó de las manos del Señor, hay muchas mujeres que tal vez están viviendo eso ahora, que dicen, ¿y ahora qué hago? Me siento sola. Aparentemente estamos solos, pero eran 3 vidas que ya dependían de esa mamá valiente. Estaba una iglesia, congregación, ministerio, niños, o sea, estaba eso ahí. ¿En algún momento, hermana Ani, pensó en encargarse de la obra o darla a alguien más? No, nunca pasó por mi mente ese pensamiento, nunca retroceder. Entendí que Dios me había equipado para eso. Así es. Que Él me había preparado para ese fin. Por supuesto que no lo había pedido, ¿verdad? Eso es algo que se dio de una manera así natural, ¿verdad? Que Dios puso los tiempos, puso los momentos, y ahí es donde vemos lo que Dios hace. Sentirse solo siendo un hijo de Dios no es posible. Sí. Porque nuestro Dios es todopoderoso y es más que suficiente para sostener nuestra vida en todo momento. Y nosotros debemos de aprender a estar tomados de la mano del Señor siempre, en todo tiempo, y creer que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es tiempo bueno, tiempo no bueno, tiempo en el que hay dificultades difíciles. Nadie está solo. Un hijo de Dios nunca está desamparado. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo creí esas promesas. Yo
sepulté a mi esposo un sábado 20 de marzo del año 2021 y el domingo 21 yo ya estaba en la iglesia con mis hijos. Así, y siempre me aferré a lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. Amén. Mis hijos estaban de 14, 10, 8 años, hoy ya va el mayor. Sí. Yaret está activamente sí. sirviendo también en Jóvenes en Victoria, acá en nuestra iglesia central. Sí. Es líder también en el Tabernáculo Tribu de Jesús. Es correcto. Está en la universidad, ya maneja. Sí, ya cumple esta semana 20 años, imagínense. Ya su nombrecito, sí, gracias al Señor. Y ahí estamos sirviéndole al Señor. Ya. ¿La iglesia cuánto tiene? Cumplimos 8 años de estar trabajando. Por supuesto no ha sido fácil, hemos enfrentado muchas luchas, muchas pruebas, muchas situaciones en las cuales nos ha tocado que continuar, ¿verdad? Ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús y no desmayar, ¿verdad? Aferrarnos a las promesas del Señor y continuar. Siempre lo he dicho, hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Esa es la meta. Y gracias a Dios como familia estamos sirviendo todos, ¿verdad? Estamos juntos sirviéndole al Señor. Y el Señor, pues, el que se ocupa de sostenernos a nivel de familia, a nivel espiritual, a nivel, pues, también de iglesia. Siempre hemos visto la mano del Señor en todo tiempo. Gloria a Dios. Una mujer muy integral porque hermana Ani también toca guitarra. Ay. Canta. No me descubra tanto. Y mira que sus bonitas son bien lindas, bien suaves. Y normalmente usted aprendió guitarra desde chiquitita. Muy pequeña, sí. Como al inicio de esta conversación hablábamos, mi padre era músico, ¿verdad? Y mis hermanos también, todos, creo que solo 2 se quedaron ahí sin poder aprender. Yo sé lo básico, por supuesto, nunca fui a una academia ni nada por el estilo. Mi padre y mi hermano pues me enseñaron un poco música de cuerdas sobre todo, ¿verdad? Y mis hijos pues han salido con ese don, ¿verdad? Con ese talento, gracias al Señor, sí. Así que yo le doy gracias al Señor porque me preparó de muchas maneras. Y yo creo que mi esposo fue un gran siervo del Señor también, y que el propósito se cumplió en la vida de él. Pastoreó la iglesia 3 años nada más. De hecho, ya el último aniversario, que fue el 3er aniversario, él ya no pudo estar presente porque ya estaba enfermo. Pero yo reconozco pues su legado, ¿verdad? Y sé que el llamado fue el primero, ¿verdad? Y luego lo que Dios fue preparando, porque es importante recalcar los tiempos de Dios, porque yo empecé a estudiar teología en el año 2017. Estudié el 17, 18, 19 y 20, y yo me gradué en enero del 21. Al mes de mi graduación, él se enfermó y al mes él fallece. Es decir, que el Señor ya tenía un propósito, ¿verdad? Sin duda alguna, yo así lo he visto. Nunca le he reclamado al Señor, siempre le he dado las gracias por la vida de mi esposo. Fue un gran hombre, por supuesto, ¿verdad? Un gran padre. Creo yo que el Señor puso en mi camino a una persona que fue un complemento y que trabajamos juntos, siempre en pro de la familia y buscando al Señor, ¿verdad? En todo tiempo. Amén. Y ya estar en la iglesia es también un proceso para mí, por ser mujer, por supuesto. No es fácil enfrentarse con nuestra cultura, ¿verdad? Nata, ¿verdad? Que hay mucho machismo, ¿verdad? Y hay que decirlo. Pero realmente más allá de un título, más allá de un nombre, yo tengo claro algo. El Señor me llamó a servir. El Señor no me ha llamado a ponerme un nombre. A mí no me interesa cómo me van a llamar, ¿verdad? Porque en nuestra organización pues no se usa el nombre de pastora. Sí. Eso a mí no me complica, ¿verdad? Puedo tener vínculos con otras denominaciones como Asambleas de Dios, que ellos a uno le dicen así, pastora, ¿verdad? Y pues no me voy a ir a pelear con ellos, ¿verdad? Yo pues asumo que eso ahí queda. Pero más allá de eso, lo que hago para el servicio del Señor, amén, eso significa más para mí.
qué es lo que yo voy a hacer para el servicio del Señor, Gloria a Dios. más allá de cómo me identifiquen, ¿verdad? Por supuesto, hay un liderazgo y eso pues no necesito yo andarlo publicando ni diciendo, sino que el buen líder hace, ¿verdad? Y los demás le siguen. Le siguen. Así es esto. Y gozar del respaldo y la cobertura del Señor sobre todas las cosas y seguir, hermana. Realmente no es fácil estar a cargo de una obra, es muy fuerte, muy complicado, es de pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha guianza y gozar del respaldo del Señor. Eso. En Es todo. lo más importante. En 23 años de casada estuvo, ¿verdad? Con el 23 pastor años, sí. un hombre alto, nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo, alto, Sí. fuerte, un hombre de Dios. Amén. Y se sentía mucha sabiduría al platicar con él, pero Dios tiene planes y propósitos que como humanos no vamos a poder entender. Por Y si supuesto. ponemos a cuestionar, no entendemos, pero en lo espiritual, Dios sabe cómo lleva todas las cosas. Hay mujeres que tal vez están diciendo, ¿y ella cómo ha hecho? Dios ha dado provisión en todo aspecto, como su palabra lo dice, para el estudio de sus hijos, para la iglesia, para esa vida personal. Nunca, nunca ha faltado el alimento en esa mesa. Amén. Y me encantaría que hermana Ani, ya para irnos despidiendo, Amén. pudiera dar esas palabras a aquellas mujeres que tal vez están hoy viviendo esa situación, o tal vez su esposo está muy enfermo y están tal vez pensando en esas posibilidades que si va a curarse o no. ¿Qué les pudiera decir usted a esas mujeres? Confiar en Dios en todo tiempo y en todo momento, creer a lo que la palabra del Señor dice, entender y dimensionar la voluntad, los tiempos de Dios, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros y aceptarlo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Porque esa es la parte que nos cuesta, ¿verdad? Aceptar lo que Dios... hay algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Cuando Dios dice no. Es entender y discernir cuando Dios dice no, duele. Y hacer la voluntad de Dios, duele. Obedecer al Señor, duele. Pero también sabemos que la obediencia premia, que la obediencia trae bendiciones y que lo que nosotros hacemos guiados por el Señor, Él lo va a respaldar siempre. Así que tu mujer que estás ahí, escuchando, viendo este programa, así como aquel Josué necesitó esas palabras, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. El mismo Dios al cual Josué le sirvió es ese mismo Dios al que nosotros le servimos, el mismo que nos sostiene. Nunca hará falta absolutamente nada si nosotros estamos aferrados a las promesas de nuestro Señor. Hagamos nosotros el 1% y Dios hace el 99%. Y Él nunca se equivoca, Él es fiel. Así y es un Dios maravilloso. Servirle al Señor es lo mejor que podemos hacer y puedo decir, Dios honra a los que le honran. Gracias, hermana Ani, Amén. por darnos este tiempo, contarnos parte de, porque sé que hay muchos más detalles, Claro, sí. pero Dios ha sido fiel y esperamos, amigas, que ustedes hayan recibido este tiempo de mucha bendición. Así que gracias por ese tiempo. Amén. Saludos a esos pequeños, Amén. preciosos, Sí, gracias. ya están más altos que yo, ¿verdad? El más grande, a la congregación también. Sí. Y qué bendición que ustedes estén acá en este espacio. Si Dios así lo permite, nos vemos en otro espacio de Entre Nosotras.